Bienvenidos a todos, alumnos de tercer año. En esta clase número 2 vamos a ver búsqueda de empleo, qué es un currículum vitae, tipos de currículum y carta de presentación. A su vez, los errores más frecuentes a la hora de confeccionar los currículum. Siendo que ustedes están en el último año de la carrera, pueden comenzar a buscar empleo de lo que se van a recibir o bien, una vez recibidos, empezar con la búsqueda laboral. De todas maneras, en esta presentación lo que se intenta es hacerles llegar los diferentes sitios de búsqueda laboral más comúnmente utilizados, cómo hacer un currículum vitae y qué es lo que hay que tener en cuenta para no cometer errores. Piensen que un currículum vitae es la primera impresión que yo le doy a la empresa de cómo soy. Y eso me puede garantizar o no el siguiente paso, que es la entrevista laboral, que lo veremos en clases siguientes. Como dice la diapositiva en pantalla, los principales sitios de búsqueda que podemos mencionar, obviamente que hay muchos más, pero la idea es hacer un resumen de los más utilizados y los que mejor repercusión tienen. LinkedIn es una red social, seguramente muchos lo conocen y tienen cargado su perfil ahí. En el caso que no lo tengan, les recomiendo que una vez recibidos carguen su perfil ahí, porque es una red social que ofrece, además de tener el perfil profesional, conseguir trabajo. Boomerang y Zona Jobs se caracteriza por tener ofertas laborales de todo tipo de trabajo. CompuTrabajo es muy parecido y también se puede utilizar Empleos Clarín. Obviamente esta búsqueda la encontraremos en internet. También podemos llegar a buscar un empleo a través de contactos, un familiar, un amigo, un colega. En el ambiente de la salud se maneja mucho el tema del contacto con otra persona. Bueno, básicamente en esta diapositiva lo que se intenta mostrar son los diferentes logos de los sitios de búsqueda laboral más frecuentes que mencionamos en la diapositiva anterior. A su vez, también podemos enviar nuestro currículum o tener una entrevista laboral a través de consultoras como ser Adecco, CESA, Manpower, Deloitte, hay muchas más también, donde hacen la parte de recursos humanos y a su vez son consultoras de diferentes empresas y esas empresas les piden que busquen un perfil determinado para determinado empleo. Ahora bien, una vez que conocemos los principales sitios de búsqueda laboral, el segundo paso es el armado del currículum vitae, que es imprescindible a la hora de enviar tanto por consultora como por aviso en los diferentes sitios y poder aplicar de la mejor manera para poder tener una entrevista laboral. Bien, como vemos en la diapositiva, para darle un concepto o una definición a lo que es un currículum vitae, básicamente diremos que es una recopilación de experiencias educacionales y laborales de una persona, es el conjunto de datos que esa persona posee, tanto laboral como académica, a lo largo de su vida. Formación académica, experiencia laboral, formación complementaria, habilidades, conocimientos de idiomas, entre otras cosas. Vista la definición de currículum vitae, seguimos avanzando y nos vamos a preguntar, ok, ¿para qué nos va a servir el currículum vitae? Y el currículum vitae es importantísimo a la hora de ofrecer una impresión a la empresa a la cual queremos aplicar. Generalmente es el primer paso del proceso de selección, es una herramienta que nos va a servir para la búsqueda laboral, porque la búsqueda laboral en la mayor parte se utiliza a través de sitios de internet donde exigen el cargado del currículum vitae, y es importante que tengan en cuenta que un currículum vitae bien hecho con una carta de presentación, en el caso que lo requiera el anuncio, es una garantía de una posible entrevista laboral. Una vez que estamos decididos
a confeccionar un currículum vitae, es importante tener 5 premisas en cuenta, las cuales las podemos ver en pantalla, que son brevedad, claridad, sencillez, precisión y veracidad. Esto es sumamente importante para obtener un resultado exitoso. Tiene que ser la información breve, clara, sencilla, precisa y real. En cuanto a la estructura que debe tener un currículum vitae, básicamente lo vemos en pantalla. Encabezamiento, nombre y apellido, es muy importante que tengan en cuenta a la hora de armar su currículum, que nunca deben poner como título currículum vitae, sino su nombre y apellido. Una fotografía 4x4 en el caso que el aviso lo pida, obviamente una fotografía presentable, que sea fotocarnet y en lo posible que la persona esté sola, no esté acompañada. Un objetivo profesional en el caso que el anuncio lo requiera, los datos personales, la formación académica y la experiencia profesional. Otra de las cosas que debe contener el currículum vitae es la formación complementaria, como ser jornadas, cursos, seminarios, congresos, etc. Solamente si son relevantes al puesto que voy a aspirar. Idioma, nivel oral y escrito y cursos de informática. Como tipos de currículum vitae podemos mencionar el currículum vitae cronológico, que es el modelo más habitual usado, donde los datos van a estar desde lo más antiguo a lo actual, donde se va a poder ver la evolución laboral del candidato y es útil en caso de que el candidato posea poca experiencia o esté en búsqueda de su primer empleo. Como variante del currículum vitae cronológico tenemos el cronológico inverso, que es un modelo bastante utilizado, en donde vamos a colocar la formación desde lo actual a lo más antiguo. Como ventaja vamos a destacar las últimas experiencias laborales del postulante. Esto es importante a la hora de la empresa recibir demasiados currículum, lo que hacen es visualizar lo actual. Otro tipo de currículum vitae que se utiliza es el currículum vitae funcional. Como la palabra lo dice, lo que va a hacer es ordenar por función, cargo, temas, áreas de experiencia, habilidades, etc. Y no posee un orden cronológico. Va a ser útil para acentuar habilidades sin una historia profesional continua y va a resaltar habilidades del postulante. ¿Qué es imprescindible identificar en un currículum vitae donde no podemos dejarlo pasar? Es el objetivo profesional. El objetivo profesional básicamente va a ser a lo que el profesional aspira a corto plazo o a largo plazo en cuanto a su formación académica. Otra de las cosas que debemos colocar en el currículum vitae son las funciones, las experiencias y los logros relacionados, las empresas en las cuales el postulante ha trabajado, la formación académica, cursos y seminarios en cuanto están relacionados con el objetivo profesional. Los errores más comunes a la hora de confeccionar un currículum vitae lo podemos resumir en esta diapositiva. ¿Cuáles son? Redacción excesiva. Se va a recomendar 1 o 2 páginas, nada más. Esta redacción excesiva se encuentra íntimamente relacionada con el último punto que leemos, información irrelevante. Solamente vamos a colocar en el currículum vitae lo que es importante, a lo que yo quiero aplicar, ni más ni menos. En cuanto a fotografía, si no pide el aviso, no se adjunta fotografía. En el caso que el aviso pida adjuntar la fotografía, esta tiene que ser actual y no de gran tamaño. De tamaño carnet, como dijimos anteriormente. Las faltas de ortografía son muy importantes a la hora de armar un currículum. Tengan en cuenta que si lo arman en Word, tienen que poner revisar ortografía antes de enviarlo. Letras de diferentes tamaños. Si el postulante utiliza letras de diferentes tamaños y sombreados, le da una apariencia de informalidad al currículum vitae y eso se traslada en
inmadurez en el postulante. Si se entrega en papel, lo que hay que tener en cuenta es que la impresión no sea de mala calidad. Debo tener en cuenta de utilizar lenguaje adecuado en el desarrollo del currículum y obviamente como premisa fundamental se la graban, la resaltan con el color que más les guste. Nunca debemos mentir o exagerar con la información, porque las empresas investigan sobre los datos que uno les aporta. Cometer alguno de los errores antes mencionados puede llevar a que la empresa rechace nuestro currículum. Para ir finalizando con esta clase, vamos a ver que la carta de presentación es un documento que va a acompañar al currículum vitae y va a aportar información del perfil profesional en función al puesto de trabajo aplicado. ¿Para qué va a servir esta carta de presentación? ¿Qué es lo que quiero lograr? Básicamente, captar la atención del receptor, es decir, del empleador, de la empresa, y despertar su interés. ¿Para qué? Para que me tenga en cuenta y poder conseguir una entrevista laboral. ¿A quién va a ir dirigida la carta de presentación? Puede ir dirigida como respuesta a un puesto, puedo autocandidatearme a una empresa o bien como agradecimiento ante la respuesta a un empleo. Es muy importante que tengan en cuenta que en el caso de tener que redactar una carta de presentación, tenemos que tener en cuenta de no cometer errores como ser falta de ortografía, formalidad o informalidad, mejor dicho, en la presentación de la carta, información relevante, y tiene que ser un documento aparte del currículum vitae, nunca a colocarlo en el mismo documento del currículum vitae. Por último, les dejamos unas recomendaciones a la hora de realizar una búsqueda laboral. Tienen que dejar bien en claro el motivo por el cual solicitan puesto y por qué quieren trabajar en la empresa. Hacer evidentes sus puntos fuertes, explicarles lo que pueden aportar a la empresa y, fundamentalmente, una buena redacción en el currículum y en la carta de presentación. Eso los va a llevar a obtener una entrevista laboral, tema que veremos en clases siguientes.